conversamos. En el capítulo de hoy, Paulo Cablan. Ustedes lo conocen. Es periodista especialista en temas policiales. ¿Dónde está? En Telefe, a la Barbarossa con Georgina. Está en Olga también. Amanece, que no es poco, con la Negra Bernasi. Está en Infobae. Larga trayectoria. Bienvenido, Paulo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Un placer, ¿eh? Un placer. No es momento para ser cobardes, cantó alguna vez Cerati. ¿Recordás con claridad la primera vez que viste un muerto? En un caso policial fue en un hecho de sangre, obviamente, en una calle de Concepción del Uruguay. Pues yo empecé a hacer policiales en Concepción del Uruguay. Estoy hablando de un hecho criminal, no claro. Es un muerto natural. Y a mí, yo tengo una particularidad. Yo cuento historias policiales, sé leer expedientes, tengo fuentes, pero yo veo sangre y me desmayo. No, nos diste el título. Gracias por haber venido, Paulo. Bueno, todo muy bueno, ¿eh? Dame un abrazo. Terminate el café nomás. Yo voy a un estudio médico que me tienen que sacar sangre, me acompaña o un hijo o mi señora, claro, y miro para otro lado porque si no hago un papelón. Pero yo quiero abrazar. Veo sangre y a me Paulo. desmayo. Pasa que los periodistas de policiales... Haber empezado esto de esta manera. Los periodistas policiales llegamos cuando los tiros pasaron. Claro. Contamos historias. No nos jodan No somos antes. peritos. No queremos ver no. nada. Nada. ¿Y cómo fue ese encuentro cercano del tercer No, es tremendo, tipo? es tremendo. ¿Que Y me ha viste todo? Claro, y me ha pasado que me han llevado ya más recientes, hace ya algunos años, pero ya siendo un periodista de policiales medianamente conocido, a ver un muerto en un velatorio porque tenía unos golpes que no debería tener, en teoría, y te confunden con perito. Yo no soy perito. Claro. Vea, doctor, nunca pasé por una facultad de Derecho, soy periodista y no soy perito. Vea, doctor, que acá tiene una marca que le hizo la policía. Pero pará, porque Yo ahí se mirando de produce lejos. Sí, la misma escena que cuando vos vas al taller, esos talleres de barrio, y vos no sabés un soto de mecánica, pero vos tenés que fingir que sí, en la fantasía de que si no te van a matar con el precio. Entonces vos ponés la mano en el mentón Obviamente, y haces detective. que sabés de la bujía. De la- ¿Y qué haces vos en ese momento cuando te dicen, doctor, acá un objeto romo golpeó el... ¿Qué Sí. haces vos, Paulo Cablan? Ponés cara de perito, que no lo sos, y sí, debería pedir una ampliación de la información pericial. ¿Habló con su abogado, señor? Y ya te lo empezás a empujar. Claro, Andate. Pero bueno, pasa eso. La gente cree, pero en general, el periodismo policial es eso, cree que somos peritos y no lo somos. Que básicamente yo creo, soy un convencido, que debemos tener el suficiente desconocimiento de la profesión de perito para sorprendernos y preguntar. Claro. No tenemos que hablar por sobre el perito o por sobre el juez o por sobre el policía. Tenemos que tener el desconocimiento para Que sorprendernos. te dé la curiosidad. Claro, porque si no perdés la curiosidad. ¿Y lo elegiste, perdóname, lo elegiste el rubro? O porque viste que el periodismo te puede llevar, tenés a Nelson Castro que había empezado en deportes. En y hoy- deportes. por eso, Bueno, a ¿cómo mí fue? yo cuando empecé a leer diarios, Sí. porque me gustaba el periodismo siendo adolescente, yo empecé en una radio de adolescente en mi pueblo, a mí me encantaba internacionales. Ah. Era lo que quería hacer, internacionales, porque me gustaba a través de una información policial viajar por el mundo, conocer, y me encantaba. La primera vez, yo empecé en radio, la primera vez que entré en gráfica fue en un diario de Concepción del Uruguay, yo soy de Gualeguay, estudié y trabajé en Concepción, de ahí me fui a La Plata. Entré a un diario, conseguí un trabajo en un diario, me encantó, y el jefe de redacción me dijo, andá a hacer policiales. Yo no tenía ni idea. Con esa particularidad, veo sangre y me desmayo. Claro. Pero empecé a escribir historias y me encantó. Y no hice nunca otra cosa más que ¿Cuál fue policiales. la primera historia de Paulo Cablan? En aquellos diarios debe haber sido un accidente de tránsito, algo más chiquito. Después me acuerdo que apareció un crimen atroz, un tipo mató a una pareja en Concepción del Uruguay. Y así fui
conociendo la crónica policial, algún delincuente medio conocido de Entre Ríos, un motín terrible en la cárcel de Concepción del Uruguay. Después la primera indagatoria, ya lleva un par de años, la primera indagatoria desconocida hoy a Yabrán antes del pedido de detención por el caso Cabezas. Ya era un personaje conocido porque había ocurrido el asesinato de José Luis. Fue una indagatoria que terminó en nada en Concepción del Uruguay. Yo le hice un par de preguntitas a Yabrán. Vos llegás, bueno, es un hito haber podido preguntarle un par de a Alfredo Yabrán. Claro, y fue la primera nota que pude publicar en un grupo en el que ya me habían invitado a participar, que era el grupo El Día, que además de Diario Grieta estaba Diario Popular, Agencia NA, y salió publicada esa nota. Y por esa nota me invitó el dueño del diario a una entrevista, porque andaban buscando periodistas policiales, y me mudé a La Plata y ahí empecé la historia de crónicas policiales en La Plata y en Popular. Nosotros no somos periodistas de policiales. Hagamos un juego donde vos nos tenés que convencer de que vayamos a trabajar en policiales. ¿Qué hay ahí? Convenceme, defende tu gremio. Yo hago política, por ejemplo. ¿Por qué me tengo que salir de política e ir a policiales? Uy, me diste un pie hermoso. Dale. Primero, es la mejor manera de contar historias. Aprendés a contar mucho historias. Básicamente es eso, la crónica policial. Y después tiene una particularidad, y ahí me meto en lo que te decía recién, que vas picando de un medio a otro con todas las líneas editoriales, las más encontradas, y decís exactamente lo mismo y te reciben bien. Y en estas épocas tan raras, no hay un periodista de policiales que tenga un apodo presidencial. Ustedes sí. Está muy bien. Sé de qué lado estás, etcétera. No, estoy de la crónica policial. Zafás de la grieta. Zafás de la grieta. Fíjate que no hay un ataque político de los que están de moda ahora a un periodista de policiales, de cualquier medio, no hay. De todos los medios. Y cualquier periodista de cualquier medio puede trabajar en el otro y no pasa nada. Pero yo preguntaría lo que creo que muchos, y es, ¿pero no tenés miedo que te aprieten delincuentes porque vos contaste de quién se trataba? Narcos. Como... Hay otros países donde vos no podés ni siquiera mencionar un crimen narco porque aparece tu torso colgado como un péndulo de un puente. Yo fui alguna vez, hace ya unos cuantos años, a hacer un informe sobre narcocrimen en México. Y me contacté y hablé y estuve bastante con colegas mexicanos. Y la verdad que es muy distinto acá. Recuerdo una periodista especializada en crónicas del narcotráfico del diario El Excelsior. Es más o menos comparado La Nación, más o menos. En La Nación de México se llama El Excelsior. La chica no daba la cara, no daba el nombre. Me contó que una vez llegó, para no ir al trabajo, llamó desde la casa a un comisario por un tema. A partir de ahí tuvo que cambiar el teléfono por las amenazas que recibía. Es distinto. Hay países en los que es complicado trabajar en la crónica policial diaria. Acá no. El delincuente te toma como mediador. Lo que te llega a través de sus abogados es la versión, para contradecir la versión que vos diste. Vos dijiste tal cosa, pero decirle al juez que en realidad pasó tal otra. Pero no es cortar de mentir porque te vamos a matar a vos. A mí no me ha pasado. Sí, tocando siempre la madera correspondiente. Claro, ¿no? Sí, siempre. Claramente, toquemos madera. No es tan así acá, al menos de mi experiencia. Sí, cuando te metés con un grupo empresario, mencionás en una crónica policial, te averiguan el domicilio de tu casa y te mandan una carta documento a tu casa, quejándote de algo que sabe el que te lo manda, que no tiene sentido y no te va a poder demandar de ninguna manera, pero de alguna manera dice, sabemos dónde vivís. Eso sí te pasa, pero con grupos empresarios que tienen algún tipo de vinculación con alguna mega causa. Después, en lo que es la delincuencia común, no pasa nada. Al menos a mí, en mi experiencia, ¿no? Paulo
Kaplan, ustedes lo conocen, estamos charlando con él, Telefe, Olga, Infobae y tanto recorrido más. Ahora también se dice seguridad, además de policiales, Claro. ¿no? Como Seguridad, en otros países sucesos, en otras provincias también. No, los A mí me gusta la sección sucesos. Sí. Hay algunas provincias que utilizan esa forma de hablar de la crónica policial y es más en otros países, Colombia, Centroamérica, México. Remite México a dice sucesos argentinos, ¿viste? justicia, o dicen lo que es policial justicia o en general sucesos. ¿cuántos años tenés cubriendo este tipo de periodismo? Arranqué en el policial a los 20 años. ¿Qué viste, tengo 55. ¿Qué viste en el cambio del comportamiento de los delincuentes? Voy a decir algo que es un lugar común. Ya no hay códigos. Decime si es real, si es un lugar común. ¿Qué cosas Son- viste en cambio los últimos 30 años? Más jóvenes y más violentos. Y eso se mezcla con lo que acabas de decir, menos códigos. Cuando tenían otra edad, los delincuentes eran un poquito más grandes y menos violentos, porque no estaba el factor de lo que potencia al delincuente, que es la droga, la droga no hace delincuentes. A los delincuentes los hace más violentos, en definitiva. Eso cambió. Eso cambió y complicó todo aún más, ¿no? El delincuente no robaba en el barrio, hoy roba en cualquier lado. Y el narcomenudeo vino a complicar los barrios, básicamente. Hay barrios, un ejemplo, porque estoy presentando en Telefe Noticias informes que se llaman barrios picantes, porque estamos yendo y hacemos notas en los barrios, esos barrios mencionados como los más picantes, vamos y buscamos a los más picantes y charlamos con ellos para ver qué está pasando. Un barrio mencionado por el delito es Ejército de los Andes, Fuerte Apache. Históricamente, 99% son todos laburantes, pero tiene un 1% de bandas delictivas. Históricamente eran delincuentes que se dedicaban al delito contra la propiedad, delincuentes que salían, bandas que salían a asaltar básicamente. Hoy el negocio es el narcomenudeo. Casi no hay asaltantes en Fuerte Apache. Hay narcomenudeo, con un fenómeno que es nuevo y es muy peligroso, lo que se llama cocaína rosa o tusi, que no es el mismo tusi europeo, que es una especie de éxtasis, para compararlo, no es la fórmula exacta, o el éxtasis o el tusi colombiano, que es con cocaína de alta calidad y algún psicotrópico. En la Argentina es cocaína de muy mala calidad, con cualquier pastilla porquería y algún colorante de torta. Y eso se puso de moda. Y los laboratorios son muy chiquitos, en barrios, enquistados en barrios, como Fuerte Apache. Y lo venden no solamente en el Fuerte, sino en los boliches de Palermo. Eso cambió todo. ¿Hay una liberación de eso en la idea de que, ok, que vendan y el que quiera que compre, porque nos estamos ahorrando? Estoy pensando en términos de ya no asaltan a la señora, ya no afanan autos, ya no afanan ruedas, ya no encañonan al tipo que está entrando a su casa, ya no hay salidera, ya no hay secuestro. No sé si no hay, capaz que hay, pero hay una cosa de liberemos esto, así no nos complicamos con todos estos rubros del delito tan terribles y que además tienen repercusión mediática y que interpelan después a las autoridades de seguridad de capital o de provincia. Tiene un costo político. Lo que pasa, ahí hay dos puntos. Lo que pasa con el delito contra la propiedad, que es lo que estás mencionando, que es el delito que más nos afecta a nosotros. Hay mucho delincuente que además es consumidor y necesita plata para comprar, y eso los hace más violentos. Por eso los delitos que vemos en los distintos canales de noticias son cada vez más violentos. O sea, potenció ese delito y complicó todo. Pero en el caso del negocio del narcomenudeo, cuando menos tiros hay, cuando más venden. Cuando no hay una guerra, están vendiendo. Pasa en algunas localidades que son famosas por los tiros, hay menos tiros. ¿Mejoró la seguridad? No, están vendiendo más, en definitiva. Pasa eso. Y está pasando, vos ves, en el Gran Buenos Aires, hay lugares en donde hay menos tiroteos entre bandas, pero están vendiendo más. Donde hay más tiroteos porque hay una guerra entre ellos o combate con la policía, ¿no? Es muy complejo el tema. Al delito no se lo termina, se lo administra. ¿Es verdadero eso? Es verdadero en lo que es narcocriminalidad. Hay una administración de la narcocriminalidad.
el delito violento, el asalto, hay que combatirlo y la meta es hasta aspiracional, que no haya más delitos. Hay que trabajar desde esa meta, aunque no se consiga nunca, pero hay que perseguirlo. En el caso de la narcocriminalidad se lo administra. Tiene que ver con el mal menor. Lo termina administrando la policía, en definitiva, que es el Estado. Saben que cuando cae una bandita de vendedores de drogas, mañana hay otra, porque hay compradores, es oferta y mercado. Mientras haya gente comprando, va a haber quien le venda, ¿no? Mejora ¿cómo medís vos? No sé si, no es a lo mejor tu función, pero ¿está más controlado, menos controlado? ¿Cómo medís vos las políticas de seguridad en provincia, en Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué dirías? Está menos peor que en el 2002-2003, donde hubo picos terribles de violencia. Está menos peor, pero venimos en un pico ascendente. Ha decrecido, si vas a los números, lo que es, no tengo el número exacto, pero sé de hasta el año pasado, lo que es homicidios, que es delito blanco. El homicidio es blanco, son estadísticas blancas, vos no podés esconder un muerto, salvo que sea el homicida, o sea, se tiene que registrar. Eso viene en una meseta descendente, no está mal. Vos comparás con otros países, no estamos tan mal. Cuando matan una persona acá, en Uruguay matan 2 o 3. Uruguay está peor que acá en cuanto a homicidios violentos. Sí. Estados Unidos es más violento, tiene más, en proporción de habitantes siempre, es más violenta que la Argentina, pero estamos amesetados, no estamos en el mejor de los lugares, ¿no? La cena macabra. Cena macabra. Este viernes. ¿Qué es lo que estás armando, Paulo Cablan, y con tu hijo? Desde el año pasado que comenzamos veníamos haciendo antes algo de teatro, pero desde el año pasado comenzamos con la cena macabra ahí en Club Casablanca, en Balcarce, en San Telmo, que es una idea de Pablo Fuoco, que es el productor general, y fíjate que hay un equipo grande. Empezamos a contar las historias policiales que por el paso del tiempo ya no queda el expediente, queda la historia. Historias que suman fantasmas. Yo no soy creyente de fantasmas, pero son expedientes que les sobrevive un fantasma, al menos. Por ejemplo, Rufina Cambaceres, la chica que murió 2 veces. Sí. Felicitas Guerrero y Cueta, que fue asesinada en 1870, la mujer más bella y más rica de Buenos Aires. Todas esas historias tienen fantasmas que le sobrevivieron a esos expedientes. Yo soy el que cuento esas historias. ¿Qué quiere decir fantasmas que sobrevivieron? Hay historias de fantasmas que la siguen viendo a Felicitas en el día de su asesinato, deambulando cerca de la iglesia de Santa Felicitas, donde fue el crimen. Rufina Cambaceres, que fue enterrada con vida en el cementerio de La Recoleta, y hay gente que la sigue viendo deambular a Rufina Cambaceres. Yo cuento el expediente, esa historia, entre otros casos, pero para contar esas historias hay que darle un marco. Por eso es una historia muy completa. Nosotros vamos ahí, suponete, vamos a cenar ahí. Es una mesa, entiendo. ¿Y qué va a pasar? La vas a pasar muy bien. ¿Pero qué va a pasar? Porque vas a ver ahora. Si vos tenés miedo a la sangre, que te saquen sangre, yo también quiero ver dónde voy. Vas a ver fantasmas que bailan. Hay bailarinas excelentes que cuentan esas historias desde la danza. Hay 2 cantantes líricos que son excepcionales, que son destacadísimos, que cantan esas historias. Hay un presentador que es Facu, y hay un periodista que te cuenta las historias y te va a dar un poquito de miedo. Es un espectáculo integral, completo. No soy solo contando historias, hay mucho más que eso, y la verdad que la gente nos viene acompañando. Ya venimos por una cuestión de tiempo y también de actividad. Hacemos una vez al mes, una vez cada 15 días desde el año pasado. Ya hemos hecho más de 10 funciones, y en todas 3 o 4 días antes se cuelga localidades agotadas, lo que te da un placer extra para presentarte. La verdad nos va muy bien y me divierto mucho haciendo la cena macabra. La cena macabra es en el Club Casablanca en San Telmo. Sí. Y tenés 4 hijos, Pedro, Diego, Joaquín y Facundo, 4 varones. Sí, 4 varones. El mayor, 31 años, con un hijo de meses,
tengo un abuelo ahí, que es el Torito Salvador, el único varón, nieto. Después está Diego, que tiene 30 años, y 2 nenas, Paulina, 5 años, y Antonia, de 11 meses. Después viene Facundo, que es mi socio, mi compañero, con el que trabajo en el expediente en C5N, que está en Infobae también, y también en Olga. Y Joaquín, que se me fue a Italia, vive en Italia, que es el bebé de 23 años, cumple 24 y vive en Italia. ¿Y qué dicen del trabajo de papá? Y se criaron viendo expedientes. Cualquiera de ellos te puede contar una historia maravillosa. Facu, bueno, hace lo mismo que yo, mejor. Pedro, todos se dedicaron de alguna manera u otra a la comunicación. Pedro es diseñador multimedial, hace animaciones, hace realizaciones de publicidades, algunas muy conocidas, las animaciones las hace Pedro, tiene que ver con lo mismo. Diego es fotógrafo, y además es el que maneja las redes y el que está en la comercialización de todo lo que tenga que ver con los productos que se acercan a las crónicas policiales. Y Joaquín, que se dedica a otra cosa, está en la gastronomía y también estudia economía en Italia, etcétera, etcétera. Pero bueno, todos vinculados de alguna manera. ¿Qué caso de la historia, puede ser universal, te hubiera gustado cubrir y por qué? Decís, A ver. ¿cómo me hubiera gustado estar cubriendo? Puede ser de siglos anteriores, Sí, no sé. Nunca lo pensé, pero ahora que me decís, se me cruzó en la cabeza un caso que lo he contado varias veces, que es el de Landru, alias Barba Azul, por el libro Barba Azul, pero en realidad Landru fue un personaje que irrumpió finalizando la Primera Guerra Mundial en Francia, que se le ocurrió, me encantaría haber cubierto ese juicio, porque fue el primer juicio mediático que se cubrió en todos los diarios del mundo. Se le ocurrió publicar en diarios parisinos unos avisos en donde se ofrecía como un hombre serio, viudo, desea conocer señora que puede ser viuda con fines serios. Lo que sobraba en Europa en esa época eran viudas por la Primera Guerra Mundial. Y mató decenas de mujeres. Las engañaba con distintos nombres, las llevaba a una villa que había alquilado en las afueras de París, las mataba y se quedaba calcinaba sus cuerpos y se quedaba con sus bienes. En el juicio era un tipo de una verba fantástica, hablaba como parecía un escritor hablando, un poeta hablando, y seguía respondiendo cartas que le llegaban mientras lo juzgaban. Lo condenaron a muerte, fue uno de los últimos en morir en una guillotina. Cuando lo llevaron a la guillotina, estaba con el médico que lo acompañaba, con algún familiar y el cura, y el verdugo que le tenía que cortar la cabeza. Y el médico, el encargado, le dijo si quería confesarse. Y él le respondió, me encantaría, pero no podemos hacer esperar a estos buenos señores. Y era el verdugo que estaba esperando cortar la cabeza. Me hubiese encantado estar en ese juicio. ¡Qué final! A toda guillotina, con Paulo Cablan. Y no se pierdan entonces... La cena macabra en el Club Casa Blanca es este viernes. Este viernes, quedan muy pocas entradas, en Pass Line la pueden encontrar, pero bueno, esas son las últimas. Después ahí informamos la próxima función. Paulo, gracias por haber venido. Un placer, hoy. Gracias.